algunos cursos, hay cursos más que preguntan mucho, hay otros que no preguntan nada, entonces siempre viene una guía cortita que es la guía de vocabulario que hicimos, que era de 20 preguntas. Guía de vocabulario yo les expliqué que mientras no salga el modelo oficial vamos a seguir haciendo vocabulario, algunas guías por ahí, vamos a seguir trabajando, yo les voy a seguir dando vocabulario porque creo que es importante. Lo que hizo el departamento de lenguaje por ahora es las guías que venían de vocabulario, que eran varias, las va a dejar para más adelante, ¿ya? Mientras tanto van a quedar ahí, van a quedar en espera y después cuando ya sepamos definitivamente si viene o no vocabulario, ahí vamos a ver si es necesario o vamos a adecuar las guías que corresponden, ¿ya? Ahora, con respecto al resultado, fíjense que en este cursito, finalmente la jornada la dieron 26 personas de 31. La verdad que igual es un buen número, aunque siempre yo espero mucho más, ¿ya? Siempre voy a esperar más, pero bueno, la dio un buen número, ¿ya? Y el resultado finalmente del control fue 566, ¿ya? Ese es el resultado del control. Y el control sí que lo dieron pocas personas. El control lo dieron 16 personas de 31. La segunda jornada la dieron 26 personas de 31. O sea, claramente yo necesito que el próximo control lo de todo el curso y la próxima jornada también la de todo el curso. Por eso quiero una forma de ir midiendo. Yo sé que no es lo ideal hacer todo vía streaming o online, pero por ahora es lo que hay. Así que yo en el próximo control y la próxima jornada necesito que la dé todo el curso. ¿Ya? Entonces, espérenme un cachito que me falta alguien. Ahora nos vamos a ir a nuestra, ¿cierto?, tarea. Ya. Esta era la tarea entonces. ¿Todos y todas hicieron la tarea? Sí. ¿Sí? Ya. Como les digo, esta era una guía, si alguien no vino a la clase pasada, yo lo que hice la clase pasada fue revisar el control y empezar esta guía. Nosotros en la guía vocabulario alcanzamos a hacer la lectura 1 y la lectura 2. Y quedó de tarea de la 3 en adelante. ¿Ya? Partamos entonces con esta lectura 3, la pregunta 8. ¿Qué pusimos? ¿Ya? ¿Por qué pusimos? ¿No pusimos nada? Niños. Yo puse la E. Creo que yo puse la E. Muy bien, ¿por qué no me hablaban? A ver, ¿por qué no me hablan? Yo pensé que estaba mala. No, pues sí, de ahí vamos a hablar de eso. La falta de confianza y falta de seguridad que hay en ustedes lo embarra todo, ¿ya? Tienen que tener certeza de lo que contestan. ¿Por qué fulgían es brillaban? Porque fulgir es resplandecer. Y por eso me sirve brillar, porque está muy buena la explicación de que ahí que dice resplandecían. ¿Por qué está mal a la B? Que a lo mejor alguien podría haberse ido por ese lado, porque es muy específica destellar. Destellar es despedir rayos de chispazos o ráfagas de luz, etc. Y aquí solamente es un brillo. Muy bien. ¿Qué pusimos en la 9? C. Muy bien, aquí no había duda, ¿cierto? Contemplar es observar, poner atención en algo. ¿Y la 10? A. Muy bien. Fíjate que parece que no son sinónimos directos porque cuando yo digo algo sospechoso es más que desconfío. Aquí por el contexto era la única que me servía porque era algo raro, era singular, algo que no se creía mucho. Por eso dice poco creíble. ¿Quién tuvo las 3 buenas? Yo. Muy bien. Siguiente lectura, solamente 2 preguntitas. La 11. C. No. Yo puse la B. Muy bien.
Yo la otra vez les definí la palabra fastuoso y les dije que fastuoso era lujoso, es su sinónimo directo. ¿Y qué significa que es lujoso? Tener lujos que tiene abundancia de adornos grandes y costosos. Algo espectacular puede ser algo llamativo, ¿ya? En ese sentido, no me servía. ¿Y la 12? C. Muy bien, también sinónimo directo. Cesar es acabarse, interrumpir, concluir, finalizar, algo cierto que termina. Muy bien, ¿las dos buenas? En la lectura anterior, ¿quién tuvo las dos buenas? Lectura 5, 13. C. Muy bien. Debutar siempre en espectáculo es como la primera vez que se da ante un público, que se presenta ante un público. Y obviamente que la única que me sirve es que comienza, que principia, que empieza algo. ¿Y la 14? A. Muy bien. También sinónimo directo, respectivo es que corresponde a algo. ¿Las dos buenas? Yo. Muy bien. El siguiente texto también tiene dos preguntitas. ¿Qué pusimos en la 15? B. Barco. Sinónimo directo deliberadamente significa intencionadamente, hecho a propósito. Eso es lo que significa esa palabrita. ¿Y la 16? A. No. La E. B. Muy bien. Mira, una señal es sinónimo de indicio, de huella. No tiene nada que ver con peculiaridades o con descripciones o cualidades. Cuando yo describo algo, yo estoy dando atributos, rasgos, cualidades o características. Por eso me sirve la E, ya, porque doy características. ¿Qué estaba malo en la D? Que la palabra rasgo es sinónimo de dar atributos cuando yo describo algo. Pero está mala la explicación. Ahí no tiene nada que ver facciones. ¿Ya? Entonces, siempre hay que fijarse en la palabra y la explicación. Ambas cosas, por eso era la E. ¿Las dos buenas ahí? Yo. Muy bien. Y en el último texto eran 4 preguntas. Y ahí tenemos la primera. ¿Qué pusimos en la 17? B. ¿Me dijo barco o dado? Barco. No. Porque fíjate que una traición es una deslealtad. Mentira tampoco me sirve. La E. Alguien dijo la A por ahí. Porque aquí engaño es la falta de verdad, ¿cierto? Pero engaño también puede ser un arte para engañar, ¿cierto? O puede ser una trampa. Por eso es artimaña. Artimaña significa arte para engañar y también es trampa, artificio, habilidad para algo. Y así está tomado acá, como trampa, ¿ya? Por eso dice creerse un engaño del viento. No es una mentira del viento, es una trampa del viento. No es que el viento me haya dicho algo, porque no tiene esa capacidad tampoco de decirme mentiras, ¿ya? Entonces, cuidado, mentira es un embuste. Burla tampoco me servía porque burla es una mofa, una broma. ¿Qué pusimos en la 18? C. Muy bien, sin duda. Ustedes conocen la palabra precoz, yo creo, ¿cierto? Cuando se da antes de lo normal o cuando se desarrolla sus capacidades. Sí, de hecho es sinónimo directo de prematuro. ¿Ya? Prematuro también significa que está antes de tiempo. 19. A. No. C. Casa. Aquí está tomado como descarada, como desvergonzada, como fresca, como atrevida, como insolente. Grosero es carente de educación o grosero también puede ser de mal gusto. ¿Ya? Y la última, súper fácil. A. Muy bien, sinónimo directo. Cuando a mí me recomiendan algo, me están dando un consejo. ¿Quién tuvo las 4 buenas? Ya. Y aquí se acabó nuestra tareita.
¿Ya? Y ahora les quiero mostrar exactamente... Espérenme algo. Les quiero mostrar qué vamos a hacer hoy día. Les quiero mostrar primero el librito y de ahí la guía, para que lo tengan claro, ¿ya? Entonces, hoy día empezamos un capítulo súper importante para esta prueba que estamos preparando nosotros, que es la prueba de lectura, ¿cierto? Muy importante porque vamos a empezar el capítulo 4, que es comprensión de lectura. Estamos en la página 78 del libro, si alguien tiene el librito, ahí vamos a empezar. En la primera parte, ¿cierto? En esta estrategia de lectura, página 78, ¿ya? Ahí estamos. Y esta es la guía que vamos a ver hoy día. Material 6, ¿ya? La guía que acabamos de revisar, la del vocabulario era la 5. Material 6 es la primera guía de comprensión de lectura. De aquí vienen puras guías de comprensión de lectura y de estrategias de lectura. Vamos a ir viendo las habilidades también. Y hoy día nos vamos a fijar especialmente en la prelectura. Y ahí yo les voy a explicar de qué se trata. Y ahí está el material 6, todos lo vieron, ¿cierto? Y ahora nos vamos a ir a ver la materia. Me voy a ir al pago, y ustedes saben que cualquier cosa me van preguntando, cualquier duda me van preguntando lo que necesiten, ¿ya? Entonces, esta es nuestra primera guía de comprensión de lectura, material 6. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra primera guía, material 6 de lectura. Y vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos de esta primera guía de comprensión de lectura? Entonces, nosotros lo primero que queremos ver que ustedes se den cuenta que el fenómeno de la lectura es muy complejo. Es un proceso complejo, es un proceso que nos vamos a dar cuenta que uno tiene que ir manejando ciertos niveles. Y claro que es difícil, por eso muchos que después que salen del colegio no les gusta leer, porque con suerte en el colegio leyeron solo cosas que eran obligatorias, ¿ya? Entonces aquí en adelante tenemos que tratar la lectura con otra mirada, ¿ya? Dejar de que sea eso que fome, que lata, que este ramo no me gusta porque hay que leer mucho. La prueba de lenguaje es pura lectura y estamos fritos. Pero tienen que tener la idea de que la lectura les va a servir para todo, para todos los ramos, no solamente para mi ramo. Entonces tenemos que tratar de hacerlo mejor. Y ya sacarse esa idea que todo lo que leíamos era obligatorio. Ojalá de ahora en adelante ustedes empiecen a leer por gusto, ¿ya? Al ver estas etapas nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que si yo voy pasando estas etapas de buena manera, voy a comprender mejor y también vamos a aprender algunas estrategias que son importantes para ir leyendo cada vez mejor. Partamos por la lectura. Tenemos que tener en cuenta que, como dice ahí, la lectura no es solo decodificar. Decodificar significa descifrar. No solo que nosotros descifremos signos, acuérdense que los signos son las palabras, ¿ya? Entonces no es solo que nosotros nos dediquemos a descifrar las palabras, sino que tenemos que ir entendiendo, ir comprendiendo, ir derivando información de lo que vamos leyendo. Y así va a ser una lectura mucho más completa, ¿ya? Esto implica, si hacemos una buena lectura, que nosotros nos enfrentemos a 3 niveles, que son estas 3 etapas. El primer nivel es el más fácil, porque es el nivel de la lectura literal, donde yo voy a reconocer solamente información explícita. Explícita significa que se expresa claramente en el texto. Entonces toda la información va a estar ahí dada, con todas sus letras, con todas sus palabras. Obviamente que según el tipo de texto, yo me puedo fijar en lo que explica el texto. Si era un texto argumentativo, me puedo fijar en su tesis, en sus pruebas que se van dando. Si es un texto literario, me voy a fijar en los personajes, la acción que se da, etc. El segundo nivel, que yo creo que es el más difícil, el que más le cuesta a todos los alumnos, es el nivel inferencial. ¿Por qué? Porque se supone que aquí yo voy a sacar información que no se expresa claramente, sino que yo la debo derivar, concluir a través, ¿cierto?, de lo que está implícito. Hay mucha información que está implícita en el texto, que no se expresa claramente, pero yo sí la puedo derivar de lo que el texto dice. Entonces, eso es lo complicado. Si a mí me cuesta entender lo que me dicen directamente, con mayor razón me va a costar entender lo que me dicen indirectamente.
nivel crítico. Fíjense que este también les cuesta a algunos. ¿Por qué? Porque después que yo leí el texto, que yo lo entendí, yo puedo sacar ciertas opiniones, puedo sacar ciertos juicios de valor. Pero desgraciadamente, si yo entendí mal el texto, si no lo entendí en la manera correcta, obviamente que mis conclusiones también no van a estar correctas. Entonces lo ideal es que los 3 niveles de lectura yo los domine de la mejor manera. Ahora, ¿qué es lo básico? Lo mínimo que tiene que tener cada alumno de mi curso, de todo mi curso. ¿Qué es lo básico que deberíamos tener como lector? ¿Ya? Primero, ser positivos al hojear el texto por primera vez. Ustedes a veces, yo no los veo ahora, pero sí tengo mucha experiencia en esto. A veces, cuando ustedes que ya dieron la prueba real, miran el texto hojear y casi les da un soponcio porque ven que en la prueba real hay 4 textos que son eternos. Da lo mismo que el texto sea largo o corto. Está probado que a veces un texto corto es más difícil que uno extenso. Entonces, el largo o extenso, la extensión que tenga el texto, no importa. Sea como sea, lo van a tener que leer igual. Entonces, yo necesito que sean positivos. No, que ya tengo que leer, que fome. La prueba de lenguaje es pura prueba de lectura de hoy en adelante. Entonces, no puedo, yo no les pido que vengan con una sonrisa oreja a oreja a leer a mi clase, no. Pero sí, por lo menos, que sean más neutrales, pero no que vayan con una carga negativa porque hay que leer. Si yo hago las cosas de forma negativa, obviamente que no me van a resultar. En cambio, si soy un poquito más, por último, a lo mejor no soy tan positivista, pero soy más neutral, puedo tener ahí una primera lectura que sí puede ser mucho más agradable, mucho más amena. Concentración absoluta, esto es súper importante. Está probado que ustedes los jóvenes como que no se concentran mucho, no les dura mucho la concentración, y uno eso uno se da claramente cuenta. Cuando revisaban el control se habían equivocado en cosas que no era para equivocarse. Entonces, claro, ustedes están leyendo, y se devuelven no sé cuántas veces al punto seguido anterior. ¿Por qué? Porque no entendieron nada. ¿Por qué? Porque están pensando en cualquier cosa. Que ya me aburrí en la clase, que tengo hambre, que a la tarde tengo que hacer tantas cosas, que tengo problemas. Piensan en lo que sea, pero no van pensando en lo que dice el texto, entonces difícilmente lo van a entender. Eso es no concentrarse. Que a veces están leyendo y se quedan pegados en el texto, se quedan mirando el texto. Eso es no concentrarse. Entonces, todos esos errores que cometen hay que solucionar. Interés en comprender el texto, aunque el tema no sea agradable o resulte aburrido. A veces hay alumnos que salen de la prueba real enojados porque no les gustó el texto. Porque el texto era muy fome. Imagínense darle el gusto a no sé cuántas personas. Es imposible. Si el texto es fome, si no me gusta, si el tema me desagrada, da lo mismo. Si el texto dice que el aborto es lo máximo, bien. Si el texto dice que el aborto es pésimo, bien. Ahí no me están preguntando qué me parece a mí el tema del texto. No, yo lo tengo que leer igual. Entonces hay que interesarse en el texto, sea el tema que sea. Que para mí sea súper fome o súper grato. Si tengo la suerte de que me toquen textos que a mí me parecen agradables o qué sé yo, genial, pero si no, no. No frustrarse si el texto resulta más difícil y complejo de lo normal. ¿A qué me refiero? Ya, de repente, ustedes como son de lo inmediato, necesitan que todo les guste el tiro. No, no es así. Si hay un texto que en la prueba real van a venir algunos textos muy fáciles, votados, sospechosamente fáciles, pero también van a venir otros más complicados. Si ese es el texto que justo estoy haciendo ahora, lo dejo un rato, pero no me enojo, no siento que estoy fracasando, no. Ya, el texto difícil a lo mejor de la prueba, lo hago al final. Me voy con todo el resto, que lo voy a hacer rápido, me va a ir saliendo todo bien, y al final, cuando ya me quede solo ese texto difícil, voy a estar mucho más, ¿cierto?, llano, a entender, no voy a estar tan nervioso porque ya hice todo. Entonces, como yo soy viva, soy avispadita, que yo necesito que mis alumnos sean vivos, lo dejo al final, pues y al final capaz que lo entienda al tiro y lo hago súper fácil. Pero si me enfrasco en un texto que no lo entiendo, que me salió difícil, tengan la seguridad que les va a tomar 1 hora ese texto y no van a hacer nada más y va a ser peor. Si yo me doy cuenta a los minutos que esto ya no me está resultando, lo dejo y me voy a otro texto. Y confianza y seguridad, tienen que tener seguridad. Lo peor que les puede pasar en el lenguaje es dudar de todo. No, es que no, parece que no es nada. O colocan una y la cambiaron no sé cuántas veces. La primera era la correcta, estoy segura. Cada vez que cambien, la primera va a ser la correcta. Entonces, si algo tienen certeza, si algo tienen seguridad, tienen que... Es distinto cuando yo un texto como que lo dudé entero. Ya, como que
parece que no lo entiendo. Eso es distinto. Pero el lenguaje lo peor que les puede pasar es dudar de todo. Porque cuando dudan de todo empiezan a buscarle la quinta pata al gato y ahí van a sonar. ¿Ya? Ahora, fíjense bien. ¿Qué hace de alguien un buen lector? ¿Cómo debería llegar a ser cada uno de ustedes para que sean buenos lectores? Utilizar su conocimiento previo para la lectura, para darle sentido. Esto de repente es muy útil cuando de repente uno lee un texto o hace una primera mirada y dice, este tema yo lo he tratado, yo conozco algo de este tema. Entonces lo usan para darle sentido, pero no para contestar. Solamente para darle un sentido general, porque lo que ustedes van a contestar es lo que dice el texto, no lo que ustedes creen del tema del texto. Monitorear durante todo el proceso de lectura, que yo lo voy comprendiendo, esa es la idea. Monitorear significa, ¿cierto?, supervisar, controlar. Tengo que ir dándome cuenta a medida que voy leyendo que voy entendiendo lo que leo. No que estoy leyendo por leer, porque no estoy poniendo atención o porque estoy desconcentrada. Realizar los pasos necesarios para corregir los errores e interpretar mal. Esto es muy útil cuando yo me doy cuenta que de repente una pregunta que me hacen, y a veces la pregunta también viene contenido del texto. Entonces ahí me puedo dar cuenta fácilmente, leí todo mal. Entonces ahí tengo esa capacidad de corregir, ¿cierto? Y de darme cuenta que había sacado un mal significado de lo leído. Distinguir lo importante de los textos que se leen. Siempre en los textos van a venir ideas principales e ideas secundarias, ¿ya? Entonces esa es la habilidad que tienen que tener ustedes. Vamos a tener un tema general del texto y después por párrafos vamos a tener una idea principal. Y todo el resto van a ser ideas secundarias que van a apoyar esa idea principal. ¿Cómo apoyan las ideas secundarias las principales? Puede ser dando ejemplos, puede ser dando detalles, puede ser repitiendo, etc. Pero tienen que tratar de ver qué es lo más importante que se dice del tema. Una manera fácil de hacer eso es ir sintetizando. A veces en la primera lectura, el tema del texto es Pablo Neruda. Primer párrafo. ¿Qué se dice del Pablo Neruda? Origen familiar. Es una síntesis del primer párrafo. Segundo párrafo. Escribirlo al ladito de repente. ¿Qué dice el segundo párrafo? Aquí habla de toda su obra poética. La obra poética en general. Tercer párrafo. Características de su obra, etc. Entonces sí ya van a tener una idea que les va a servir porque puede que hayan preguntas que digan directamente ¿cuál es la mejor síntesis del párrafo 1? Y ahí la van a poner. Inferir constantemente durante y después del proceso de lectura. Esto yo creo que es el punto más difícil. Lo más difícil es derivar información durante, mientras voy leyendo y después. ¿Por qué? Porque insisto, porque a veces nos cuesta retener lo que nos dicen directamente. Entonces, con mayor razón nos va a costar lo que se dice indirectamente, de manera implícita. Y el último punto, que también es muy importante, esto es súper útil de repente, que uno se vaya preguntando, que uno se vaya haciendo preguntas para ir viendo si entendía. ¿Qué decía el primer párrafo? Tal cosa. ¿Qué dice el primer párrafo con respecto al tema? Tal cosa. ¿Cuál es el tema del último párrafo? Dice que lo tiene. Si van haciéndose preguntas, van a darse cuenta si van entendiendo lo que leen. Ahora, fíjense que existen dos tipos de lectura. La primera es la que hacemos la mayoría, ¿cierto? Es una lectura muy en sentido general, cuando uno lee de repente novela, cuando uno lee con fines recreativos, por gusto, ¿cierto? Y es una lectura muy rápida, poco reflexiva y muy panorámica. Panorámico significa que se estudia en su conjunto, muy general. En cambio, la intensiva es la que vamos a empezar a hacer nosotros de ahora en adelante, y es aquella lectura que retiene lo general, pero también los elementos específicos. Es una lectura mucho más lenta, más profunda y más reflexiva. Y esta es la lectura que nosotros tenemos que empezar a hacer desde ahora, porque esa es la que nos piden en esta prueba de transición. Ahora, esta lectura intensiva, ¿cierto?, va a pasar por 3 procesos, o 3 frases, o 3 etapas, si quieren decir mejor. Primero la prelectura. Pre significa previo a, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una lectura para explorar anticipadamente. Esa lectura que yo hago, que es como un ojeo, ¿cierto? Donde yo miro superficialmente el texto, los primeros párrafos, el título, y en esta prelectura yo puedo sacar el tipo de discurso, a lo mejor el título dice mucho, ¿qué tipo de texto es? Este es un texto expositivo, narrativo, qué sé yo. Y puedo ver el sentido en forma muy general.
Esta es la que deberíamos hacer después, una lectura analítica, que es una lectura mucho más profunda, donde yo voy a comprender y entender la información explícita, que se expresa claramente en el texto, pero también la implícita, que no se expresa claramente en el texto, ¿ya? Ahora, esta segunda etapa, ¿cierto? Obviamente que es la que nos va a servir para ir contestando lo que va preguntando importante en el texto. Y la última etapa es la postlectura. Post es posterior a la lectura, después de, ¿cierto? Y aquí yo voy a evaluar el texto en general. Aquí ojalá yo debería hacer una síntesis, un resumen global, para ir evaluando los contenidos del texto, lo que pudo retener, ¿cierto? La información que se da relevante. Ahora, ¿cómo yo debo hacer una estrategia de lectura que me sirva según esas 3 etapas que tengo que ir superando? La primera es, ¿cierto? La primera etapa dijimos que era la prelectura, donde yo voy a ojear, de ahí vamos a saber lo que es ojear. Ojear es una mirada muy superficial, y en esta mirada superficial yo puedo identificar el tema, el tipo de discurso, cosas muy generales, ¿ya? La segunda etapa dijimos que era la lectura analítica, donde dijimos que era una lectura mucho más reflexiva, donde yo voy a entender e interpretar el texto. Y aquí yo tengo que aplicar la estrategia según el tipo de texto de discurso. Si es un texto expositivo, yo me tengo que centrar en lo que informa, en lo que expone, en lo que se explica del tema. Si es un texto argumentativo, yo ahí tengo que claramente identificar el punto de vista, que es la tesis, la opinión del texto. Voy a ver si hay ciertos argumentos que me da, contraargumentos, si me da algún respaldo, qué sé yo. Y si es un texto narrativo, obviamente que inmediatamente yo me voy a dar cuenta que hay una acción, que hay un espacio, que hay personajes que están dentro de esta acción. Y la tercera etapa, que era la última, dijimos que era la postlectura, donde yo claramente tengo que ir sintetizando y evaluando lo que se me va dando en el texto. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. ¿Algo? ¿Nada? ¿No? Ya. Entonces ahora nos vamos a abocar específicamente a la prelectura, a esta primera etapa de este proceso de lectura. ¿Ya? Es la primera etapa y todo lo que vamos a ejercitar de aquí en adelante es referido a la prelectura. Empecemos. Ya. Dijimos, ¿cierto?, que la prelectura es una lectura anterior, ¿cierto?, previo a la lectura, y lo que más tenemos que practicar aquí es el ojeo. El ojeo, como yo les dije, es una mirada muy superficial, es una exploración del texto que yo puedo hacer en zigzag, ¿ya? Como está ahí. Voy leyendo en zigzag y puedo ir sacando en zigzag todo el texto, incluso el título ayuda mucho, ¿ya? Porque aquí, en este ojeo, yo puedo predecir de qué trata el texto a grosso modo, el tipo de discurso y cómo voy a trabajarlo. Por eso es tan importante hacer este ojeo, esta mirada previa, ¿ya? Fíjense que un ojeo puede ser tan útil, espérenme un cachito, que si estoy en la prueba real y me quedan 15 minutos y me faltan 2 textos, así de trágica es mi vida, ¿ya? 15 minutos me faltan 2 textos. Entonces yo, si soy viva, porque aquí hay que ser habilosito y hay que pensar inteligentemente, ya, no importa. No es nada trágico, trato de solucionarlo porque es mejor las soluciones. ¿Y qué hago? En ambos textos a lo mejor puedo ojear nomás y responder algo. Si el primer texto que me falta tiene 5 preguntas y yo con un ojeo puedo hacer 2, está salvado. Y hasta puedo a lo mejor el otro texto sacar 3 preguntas solo con ojearlo. Ya, para que ustedes se den cuenta lo importante que es este ojeo, que yo hasta puedo responder preguntas generales, por ejemplo, cuál es el tema o cuál es la idea general. Eso se puede responder solo ojeando. Ya las preguntas más específicas necesito una lectura más, ¿cierto?, comprensiva. Pero el ojeo nos puede ayudar mucho para salvar ese momento. Si de esos 2 textos que me faltan, logré hacer 2 preguntas buenas y del otro 3, está salvado. No está todo perdido. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de ojeo. Ustedes van a echar un vistazo, no quiero que lean, ¿ya? En esta guía lo que más vamos a hacer va a ser ojear nomás, no leer. Van a echar un vistazo, ¿cierto?,
al siguiente texto, de ahí va a desaparecer y de ahí van a contestar 2 preguntas, ¿ya? Vamos hojeando esto hasta que desaparezca. Léanlas rapidito y de ahí les pido la correcta. ¿Qué pusimos en la primera pregunta? ¿Qué tipo de texto crees que se va a desarrollar? B. B. No es barco. C. Ya. ¿Y qué tema creen que va a tratar? B. B. Ya, y si todos me pusieron que es una opinión, ¿por qué arriba me dijeron A o B? ¿Entienden que también tienen que asociar? Veamos por qué es un texto argumentativo. Aquí les voy a subrayar algunos elementos. Desde el título hay opinión. Ya, es la opinión sobre un texto literario, por eso debe ser argumentativo. Dice, lecciones del mejor libro de amor. Ya, al decir mejor, eso es muy subjetivo. Para el emisor de este texto es mejor. A lo mejor para otro puede ser peor. Ya, ahí hay opinión. El mejor libro que ha caído en mis manos. Sigue opinando. Ya, en mis manos. Y está hablando en primera persona gramatical. Ya, no está hablando en tercera. Y ahí lo menciona, el año del pensamiento mágico. Hechos y emociones, austeridad de estilo. Otra opinión, austeridad significa que es sobrio, ya que no hay exceso. No es deprimente, buena lectura para estos días. ¿Se dan cuenta? Entonces, efectivamente es la opinión de un texto literario. ¿Sí está bien? Por eso debe ser argumentativo. El positivo expone, explica un tema en forma clara y ordenada. Y el texto narrativo relata hechos de personas o personajes, según sea literario o no literario. ¿Ya? ¿Quién tuvo las 2 buenas? ¿Nadie? Yo. Ya, muy bien. Ya, primer ejercicio. Me voy a ir a la guía, segunda hoja, no les voy a decir el número de la hojita porque ustedes tienen cuadernillo alguno, entonces no va a coincidir. ¿Qué vamos a hacer aquí? El resto de la guía la vamos a trabajar con tiempo, con segundos o minutos. Yo sé que muchos no van a alcanzar, pero necesito que sea así para que ustedes se den cuenta lo importante que es hojear, lo importante que nunca el ojeo va a reemplazar una lectura comprensiva, pero sí sirve mucho para tener una primera mirada superficial y después ya irse a la lectura más profunda, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Son 3 textos, aquí está el primero, y se supone que cada texto tiene 2 preguntas. Y estas 6 preguntas tenemos que hacerlas en 3 minutos. O sea, es 1 minuto por texto. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere esto? Aquí en la pantalla, el que tiene guía se puede ir dando cuenta, están las primeras líneas de cada párrafo. Son 5 párrafos, no está completo el texto, obviamente. Son 5 párrafos, pero aquí en esta parte tienen la primera línea, 1 o 2 líneas de cada párrafo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hojear, solamente hojear, no quiero que lean, por eso les voy a dar 1 minuto para hacer todo, para hojear y después para responder las 2 preguntas. Entonces van a hojear estas primeras líneas de cada texto y después me van a responder 2 preguntitas. Obviamente que son preguntas muy generales, porque con el ojeo solo que se pueden sacar respuestas generales, no específicas, ¿ya? Entonces acuérdense, 1 minuto para hojear y para responder 2 preguntas. Yo les voy a tomar tiempo, esto es con tiempo, yo sé que puede que alguien no alcance, pero no importa, después se va a ir acostumbrando. Empecemos a hojear desde ahora, ya.
A. B. Segunda pregunta, después voy a explicar, es para que le alcance todo en un minuto. Segunda pregunta. La C. Muy bien. La B. No, y ahí se terminó el minuto, ¿ya? ¿Alcanzaron a ojear en el tiempo que les di? Sí. Y hasta el. Y hasta sobró tiempo. Yo diría que muchos minutos para mi gusto, ya, pero igual, no importa. Solamente leyendo las primeras de cada parrafito. Ya, ¿por qué es positivo? Porque explica un tema en forma ordenada, en forma clara. Siempre los textos positivos tienen carácter explicativo de tipo referencial, informan y explican. ¿Por qué tiene que ser la C y no la B, como dijeron algunos? Ya, la A descartémosla al tiro porque actividad portuaria en Chile no, habla del Maule. Fíjate por qué está mala la B. Dice rasgos hídricos del río. Hídrico es relativo al agua, como elemento de la naturaleza, pero no da las características del agua del río Maule. Por eso no me servía la B. ¿Por qué la correcta es la C? Porque el texto habla de la navegación y lo que conlleva esa navegación, la explotación de productos, la actividad portuaria, etc. Por eso es la navegación fluvial en el río Maule. Fluvial es relativo a río. Por eso era la C. ¿Quién tuvo las dos buenas? Yo. Muy bien, ya. Ahora nos vamos a nuestra segunda lectura y empiecen el ojeo ahora ya. C. B. B. Ya, se demoraron más. Siempre en el segundo es la práctica nomás que hace el maestro. Aquí eran 7 parrafitos, era más largo que lo anterior, pero ahí estaba el principio de cada párrafo. ¿Es argumentativo? Sí, porque los textos argumentativos tratan de convencer a otros sobre la opinión de algo. ¿Y por qué son las 6 cualidades? Sí, porque la está mencionando primero esto, segundo esto, tercero esto otro. El problema de la educación es demasiado amplio, no la analiza como problema, ni tampoco da reglas o normas sobre educación. Muy bien. ¿Quién tuvo las dos buenas? Yo. Muy bien. Y el último texto solamente tiene 4 parrafitos, entonces vamos a mostrar el inicio, las primeras líneas de cada párrafo a partir, porque este es más corto, a partir de ahora ya. Empiecen a hojear esos primeros párrafos. A. A. Ya. Aquí se demoraron menos. ¿Se dan cuenta que es pura práctica? En el primero a lo mejor ya no sabemos cómo era. Es narrativo porque yo me doy cuenta que hay acción. Se relatan hechos sucedidos a través del tiempo. Hay personajes, personas. ¿Ya? ¿Y por qué la 6 tiene que ser la A también? Porque eso es, es la experiencia de una persona que tiene la posibilidad de dañarse un pan ajeno. Porque está mala la B, eso de traición no, ahí no se ve traición, ¿ya? Eso de la C, hay muchos elementos que ni siquiera el texto menciona. ¿Captan? Entonces, así de útil puede ser un ojeo. Insisto, el ojeo nunca reemplaza la lectura comprensiva, pero sí en ciertos momentos, con una primera lectura puede ser muy útil. ¿Quién tuvo las 6 buenas? ¿Nadie? Una mala. Yo. Ya, para la otra tiene que ser mejor. Siguiente ejercicio. Ahora
vamos a hojear la introducción de cada texto, que casi siempre es el primer párrafo, la conclusión de cada texto, que casi siempre es el último párrafo. Digo casi siempre porque puede que haya textos distintos, que la introducción se haga en los dos primeros, ¿ya? O la conclusión ya empieza en el penúltimo, eso puede ser, pero aquí estamos hablando de textos tradicionales. Y también, como dice la guía, vamos a hojear, además de la introducción, que son focos de información, además de la conclusión, algunos paratextos. Y paratextos lo voy a explicar cuando salga en el segundo texto que les voy a mostrar ahora, no en el primero. Es un texto que está al ladito de otro mayor, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, primer texto, texto 4, aquí está el primer párrafo y el último párrafo, vamos a hojear y nuevamente vamos a contestar. Todo esto también tenemos que hacerlo en 1 minuto, desde ahora ya. Solo hojear, no lean todo. ¿Cuál es la 7? B. ¿Y la 8? C. No, B. ahí sí. Muy bien, ya, alcanzaron y alcanzó hasta sobre unos segundos. Ese es positivo porque expone un tema. ¿Y por qué me sirve la B? Porque las características del bolero desde un punto de vista especializado. Yo sé que algunos no pusieron la B porque decía punto de vista y dijeron es positivo. No dice que de opinión, sino que la perspectiva en que se trata el texto es alguien que sabe del tema. ¿Me entienden la idea? No porque sale punto de vista, ahí tendría que haber sido arriba la C. No se refiere a eso, sino que este texto lo escribió alguien experto o que maneje el tema, no cualquier persona. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no puede ser C? Dice la Universidad del Bolero Cubano en relación con su forma musical, es que no lo especifica así ni lo menciona así, por eso no me servía. ¿Las dos buenas? Yo. Muy bien. Ya, en este segundo texto de esta parte viene un paratexto. Les voy a explicar. El texto ahí está en chiquitito, la guía sale completo. Entonces dijimos que eran focos de información. La primera parte, título, da datos. Primer párrafo, el primer foco de información. Este es un paratexto. Es un texto más pequeñito que está al lado o junto a otro mayor. Se usa mucho en algunos textos periodísticos, qué sé yo. Y ahí está la última parte, que es la final, el último párrafo. Hacemos un ojeo superficial y de ahí contestamos las dos preguntitas. Desde ahora, ya. ¿Cuál es la correcta ahí? La B. ¿Y ahí, en la 10? A. Muy bien. ¿Le sobró tiempo también? Ese es positivo porque trabaja el tema en forma clara, ordenada, lo expone, lo explica, y tiene que ser la A porque es su nueva época. Cuidado con Barco, dicen los escritores influyentes que participaron. Es imposible, sería demasiado amplio porque tiene muchas ediciones, ¿ya? Y la C que está mala, la influencia en la revista de relevantes escritores, solo dice que han dado a conocer a algunos autores, pero no dice que hayan influido. ¿Quién tuvo las dos buenas? Yo. Ya, muy bien. Y el último texto de esta parte, ¿cierto? Que es más cortito, vamos a colocar el primer párrafo y el último, ¿cierto? Desde ahora, ya.
11. A. Muy bien. A. ¿Y la 12? B. Muy bien. Es narrativo, me están contando algo, hablo en primera persona, amo a mi mujer, etc. Hay una acción, ¿cierto? Y tiene que ser la B claramente porque es como que vio las verdades de su mujer. Ahora, ¿por qué la C, la A no? Porque es demasiado amplia, crisis vocacional. ¿Y por qué la C tampoco? Porque ese cuestionamiento de la realidad no es de toda su realidad, está hablando de su mujer. ¿Ya? Este era el más corto, le di menos tiempo, yo creo que este se hacía en medio minuto, fácilmente. ¿Qué tuvo las 6 buenas? ¿Una mala? Yo. Ya, y ahí nomás, porque no era difícil. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos prácticas que todos hacemos cuando leemos. Entonces nos vamos a fijar bien. Si esa práctica pertenece al texto positivo, colocamos E en el paréntesis. Si pertenece al texto narrativo, colocamos una N. Y si pertenece al texto argumentativo, un alfa. Lean atentamente para que no se equivoquen. Hacemos de la 1 a la 5. ¿Estamos listos de la 1 a la 5? Niños, Sí. ¿qué pusimos en la 1? E. Muy bien, porque dice segmentar, segmentar es dividir. Y perfectamente una forma súper fácil de trabajar los textos es los dividiendo, ¿cierto? Para ir obteniendo lo central en la explicación. Muy bien. 2. Narrativo. Muy bien. Hay episodios, hay secuencia de acciones. 3. Expositivo. Muy bien. Esto se hacía mucho cuando nosotros hacíamos los ejercicios de, ¿cómo se llama esto? De plan de redacción. La mayoría de los de plan de redacción eran una estructura de texto expositivo y la mayoría se organizaba deductivamente, o sea, de lo más amplio a lo más particular. Y lo inductivo es al revés, de lo general a lo particular. Muy bien. La 4. Argumentativo. Exactamente, hay polémica, hay punto de vista. El punto de vista sería la tesis, los argumentos. ¿Y el 5? Narrativo. Muy bien, porque voy a determinar las motivaciones de los personajes y ahí voy a poder interpretar la obra. Muy bien. Y los 4 últimos, del 6 al 9.
listos? Mm. ¿Qué pusimos en las 6? A. Argumentativo, porque me está hablando de la tesis, que es el punto de vista de ese texto. 7, Argumentativo también. también argumentativo. Aquí la palabra connotación la vamos a entender como significación. Interpretar la significación positiva o negativa de las palabras, en tanto refuerzan o matizan el punto de vista, la tesis que yo debo demostrar. Muy bien. 8, Narrativo. totalmente, porque hay un ordenamiento cronológico de las acciones de los personajes. Y la última, Expositivo. muy bien. También puedo interpretar la significación positiva o negativa, pero en la medida que voy dando cuenta de la perspectiva del emisor sobre lo que él expone, sobre lo que él explica. Por eso es expositivo. Muy bien. ¿Quién tuvo todas buenas? Yo. Muy bien. Ya. Siguiente ejercicio. Pongan atención aquí para que me entiendan. Yo primero, ya, este texto tiene 222 palabras. Los 3 textos que nos quedan, este y 2 más, los vamos a trabajar con número de palabras. Si son 222 palabras, yo debería hojear este texto en 20 segundos y debería hacer una lectura comprensiva entre 1 minuto, 1 minuto 15. Eso es lo que se suele hacer. Estamos, acuérdense, haciendo con tiempo ideal. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dar 20 segundos para que ojeen. Este es el texto completo, se los quiero mostrar. Ahí está el texto completo. ¿Ya? Lo van a ojear. Y después de esos 20 segundos que lo ojeen, ustedes van a hacer una hipótesis de lectura. Según lo que ustedes ojeen, van a ver qué texto es y de qué trata. Y después, en una lectura comprensiva de 1 minuto, 1 minuto 15, ustedes van a responder las preguntas que les voy a mostrar luego. ¿Captan? Entonces, sabiendo el número de palabras del texto, vamos a ojear en 20 segundos y vamos a hacer una lectura comprensiva en 1 minuto, 1 minuto 15. Empezamos en este instante con el ojeo. Según el ojeo que acaban de hacer, hagan su hipótesis de lectura. Y de ahí vamos a comprobar si la hipótesis estuvo buena o no. Este texto es una que tratará sobre. Contesten aquello, cada uno en su cuadernito o en su guía. ¿Contestaron todos y todas? Sí, profe. Ya. Ahora me voy a devolver y les voy a dar 1 minuto 15, para que ustedes hagan una lectura comprensiva y después respondamos las preguntitas. Empiecen ahora a leer comprensivamente. ¿Alcanzaron? ¿Niños? Más o menos. Me faltaron 2 líneas. Ya. Pero fíjate que yo encuentro que 1 minuto 15 no es tan poco. Ya. Ahora ya hicimos la lectura comprensiva. Vamos a empezar a responder. Aquí están las 2 primeras preguntas.
en cada texto de estos 3 que vamos a hacer, la tercera y la cuarta pregunta, de ahí la van a ver, corresponde a su hipótesis de lectura. Y esa la va a contestar cada uno solito, porque va a ver si su hipótesis estuvo buena o no. ¿Ya? Número 1. Lean la 1 y la 2 y de ahí lo respondemos. ¿Qué pusimos en la 1? A. A. Muy bien, claramente. ¿Y en la 2? A. ¿Cuánto? La A. La B. La B. Muy bien, ¿ya? No, ¿por qué está mala la A? Porque no dice los medios, habla de la fiscalía. No habla de los medios, ¿ya? Por eso está mala la A. Ya, entonces, árbol y barco. Ahora, estas preguntas con azules solo las responde internamente cada uno. Si pusieron noticias, su hipótesis de lectura en la primera, estuvo buena, claramente, se dieron cuenta y se cumplió totalmente, y de ahí responden internamente cada uno de ustedes aquello, si les sirvió probarlo, si no les sirvió, etc. ¿Ya? Y ahora contestamos de las 5 a las 7. ¿Qué pusimos en las 5? B. Exactamente. Muy bien, claro que sí, porque abrió la investigación. Cuidado con la A, porque no habla de la policía de París, de una localidad cerca de París. ¿Ya? 6. B. No, ¿dónde dice que era un profesor? La C. Los vecinos alertaron porque andaba una persona por ahí media sospechosa. ¿Ya? ¿Y la 7? B. A, B. Totalmente reactiva. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos por la amenaza disparan. Eso es reactivo. Muy bien. ¿Quién tuvo las 5 buenas? Porque no vamos a tomar en cuenta esas 2 que eran para ustedes. Yo. Muy bien. ¿Ya? Segunda lectura. Esta lectura tiene 525 palabras. El ojeo debemos hacerlo en 45 segundos y la lectura comprensiva en 2 a 2 minutos y medio. ¿Ya? El ojeo 45 segundos y la lectura comprensiva en 2 a 2 minutos y medio. Empezamos ahora ya con el ojeo.
hipótesis de lectura. Fíjense que ahí dice, este texto es de tipo, ahí cambió la pregunta. Hagan la hipótesis de lectura. ¿Ya hicieron todos su hipótesis de lectura? ¿Niños? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ir a la lectura comprensiva. Y la lectura comprensiva la empezamos desde ahora ya. Acuérdense, 2 a 2 minutos y medio. Yo siempre les doy el máximo, les doy 2 minutos y medio por si acaso. ¿Alcanzaron a leerlo todo en 2 minutos y medio? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Empezamos a responder. Hacemos la 8 y la 9, porque ustedes saben que la 10 y la 11 es interna para cada uno de ustedes si es que se cumplió la hipótesis o no. 8 y 9, vamos a contestar. A. ¿Qué pusimos en la 8? B. Muy bien. Expone un tema. ¿Y la 9? C. Muy bien, que también le llama tendencia, metodología o tendencia a lo largo de la historia. Muy bien. La 10 es interna para cada uno de ustedes y la 11 también. Hacemos la 12 y la 13.
de hecho. ¿Y la 13? A. Muy bien. Ostensible significa claro, manifiesto. Entonces un aumento en la cantidad. Claro, empezaron con 3 canales y hasta canales ilimitados. Muy bien. 14 y 15. ¿Qué pusimos en la 14? C. Esa es la metodología que desarrolla, muy bien. ¿Y la 15? A. No, fíjate que en la A lo último está malo porque se ¿La utilizó, C? ¿no? En la C. En la C están las dos correctas, muy bien. En la A solo está bueno muy comprimido, lo otro fue en Londres. Y las dos últimas para ir quedando acá. La 16 y la 17. ¿Qué pusimos en la 16? B. No. A. Ahí sí, es la A, ¿sabes por qué? Porque en el párrafo 3 habla de la captura fiel para luego aumentarla. Muy bien. ¿Y la 17? La B. Exactamente. ¿Por qué la pérdida? Fíjate, porque cuando eran escuchadas en modo estereofónico. ¿Ya? Todas buenas. Ya. Tarea. Anoten ahí, 2 tareas van a tener. Última lectura y la van a hacer tal como lo hicimos. Yo les voy a dar los tiempos. Tal cual como lo hicimos. Primero van a hacer un ojeo y después van a hacer una lectura comprensiva. Primero el ojeo para hacer una hipótesis y después la lectura comprensiva para contestar. Este texto tiene 589 palabras. Anoten ahí. 589 palabras. El ojeo en 50 segundos. Y la lectura comprensiva entre 2 a 3 minutos. Ojeo, 50 segundos. Lectura comprensiva, 2 a 3 minutos. Y mientras me salgo de acá les doy la segunda tarea, porque ya estoy casi justa. Leer del libro, segunda tarea, acuérdense que siempre que hay libros yo les doy para leer, para que repasen. Leer del libro capítulo 4, de la página 78 a la 85. Leer del libro capítulo 4,